Roma me enseñó a morir, pero yo aprendí a no arrodillarme. No lucharé por vivir, lucharé para que mi muerte tenga sentido. Espartaco, la última batalla. El esclavo que puso a Roma de rodillas. El hombre que no debía destacar. No todos los hombres nacen para ser libres. Algunos nacen para obedecer. Otros para romper las cadenas de todos. A Espartaco no lo conoció el mundo por su nacimiento, ni por su linaje, ni por una corona. Lo conoció por algo mucho más simple y mucho más peligroso, por negarse a aceptar el lugar que Roma le asignó. Era un tracio, un hombre de tierras duras, de viento frío y montes ásperos. Sabía manejar la lanza, el escudo, la espada. Antes de ser esclavo, fue soldado. Antes de caer al suelo, hizo caer a otros. Pero Roma no perdonaba. En una de esas guerras que la historia ya casi no menciona, fue capturado, desarmado, golpeado, vendido. Lo despojaron de su nombre, de sus armas, de su tierra, y le dieron algo a cambio, un precio. Porque en Roma, un hombre podía convertirse en mercancía. Y Espartaco fue eso durante un tiempo. Un cuerpo fuerte, útil, comprable. Lo encadenaron junto a otros. Nadie sabía quién era. Nadie sabía quién sería. Para Roma, solo era otro más entre cientos de esclavos que jamás dejarían huella. Roma cometió un error. Creyó que podía convertir a un guerrero en propiedad. Creyó que podía domar a un hombre que conocía la libertad, mucho antes de conocer el látigo. El nombre de Espartaco todavía no significaba nada, pero el mundo antiguo estaba a punto de aprender que el peligro más grande para un imperio no siempre viene de un rey, sino de un hombre que ya no tiene nada que perder. La escuela donde enseñaban a morir. Lo llevaron a un lugar donde no se entrenaba para vivir, sino para morir de forma interesante. La escuela de gladiadores de Capua. Allí no se formaban soldados, se fabricaban espectáculos, cuerpos destinados a derramar sangre, para entretener a un público que se aburría fácilmente. El aire olía a hierro, a sudor, a vino barato derramado en las gradas del anfiteatro. Y bajo ese sol caliente, hombres encadenados aprendían a matar, sabiendo que, al final, la espada también los estaba esperando a ellos. Espartaco miraba alrededor. Había hombres de todas partes, galos, tracios, griegos, africanos. Había ladrones, desertores, prisioneros de guerra. Todos distintos, todos iguales frente al látigo del instructor. Les enseñaban a usar armas que no eran suyas. Les enseñaban a sonreír a un público que no los conocía. Les enseñaban que la vida ahora dependía del pulgar de un desconocido sentado en la sombra. Pero Espartaco veía algo más. Veía ojos cansados, espaldas marcadas, pero también veía algo que los romanos ignoraban: rabia. Una rabia silenciosa, contenida, acumulada día tras día. En la noche, cuando el ruido se apagaba y solo quedaban las cadenas sonando en la oscuridad, los gladiadores recordaban quiénes habían sido. Padres, hermanos, hombres libres, ahora eran propiedad. Y cada entrenamiento, cada golpe, cada caída, era también un recordatorio humillante de lo que Roma les había arrebatado. Espartaco no era el más fuerte, no era el más alto, no era el más brutal, pero tenía algo que pocos conservaban: memoria. Recordaba que se sentía mandar sobre sus propios pasos. Recordaba que se sentía no bajar la mirada. Y en esa escuela donde enseñaban a morir, Espartaco empezó a aprender otra cosa, a contar cuántos hombres como él estarían dispuestos a matar por algo más que un aplauso. La chispa en la cárcel. Las revueltas no empiezan con discursos, empiezan con susurros. Una noche, cuando la comida llegó podrida y el vino mezclado con agua sucia, los murmullos se hicieron más densos. «No vamos a salir vivos de aquí», dijo uno.
Ya estamos muertos, contestó otro. Solo estamos entreteniendo al verdugo. Espartaco escuchaba. Había visto en la guerra cómo un ejército se rompía cuando dejaba de temerle al enemigo y empezaba a temerse a sí mismo. En Capua pasaba algo parecido. Cada día que sobrevivían en la arena, cada vez que el público rugía por más sangre, la idea de morir de pie se hacía un poco menos aterradora que seguir viviendo de rodillas. Los rumores empezaron. Podríamos huir. Las cocinas no están tan vigiladas. He oído que algunos guardias beben en servicio. Nadie lo decía en voz alta, pero la palabra ya estaba ahí, en medio del aire cargado. Escape. Espartaco no se proclamó líder. No se paró sobre una roca a dar un discurso heroico. Eso es lo que cuentan las leyendas después. La realidad fue más sencilla y más peligrosa. Una noche, alguien se acercó a él y le dijo en voz baja: si hay un hombre al que seguiría en esta locura, es a ti. No porque fuera invencible, no porque fuera perfecto, sino porque en sus ojos no quedaba ni rastro de resignación. Espartaco había tomado su decisión tiempo atrás, cuando lo encadenaron por primera vez. Si iba a morir, no sería para entretener a Roma. Esa noche, mientras todos dormían, la escuela de gladiadores en Capua ya no era solo una prisión, era un polvorín. Solo faltaba una chispa. La noche de los cuchillos improvisados. La chispa llegó con forma de oportunidad. Había un plan, imperfecto, arriesgado, desesperado. Aprovecharían un descuido, arrebatarían armas de la cocina, atacarían rápido. Antes de que los guardias pudieran organizarse, no tenían espadas, no tenían armaduras, tenían cuchillos de cocina, pinchos, palos, cadenas, pero Roma había cometido un error enorme. Había entrenado demasiado bien a sus propios enemigos. La noche cayó sobre Capua como un telón pesado. Un guardia bostezó, otro se rió, el tercero no llegó a terminar su frase. El primer golpe no sonó como un grito de guerra, sonó como el ruido sordo de un cuerpo al caer. Luego vino el caos, cadenas que se rompían, puertas que se abrían, hombres descalzos corriendo sobre piedra fría, gritos en lenguas distintas que por primera vez decían lo mismo: a la libertad. Los guardias subestimaron la furia de los gladiadores, creyeron que serían animales desorganizados, pero Espartaco había peleado en ejércitos, sabía que, incluso en la desesperación, podía haber táctica. Tú, coge el pasillo izquierdo. Tú, cierra la salida. Nadie corre solo. Nadie se queda atrás. La escuela se convirtió en un campo de batalla. Y de repente, la arena donde los gladiadores habían matado por obligación se llenó de sangre romana. Cuando las antorchas se apagaron, cuando el humo empezó a disiparse, solo quedó una verdad. Una jauría de esclavos armados acababa de escapar de su prisión. No eran soldados regulares, no eran un ejército formal, pero habían probado algo. Roma podía sangrar, y Espartaco, cubierto de polvo, sudor y sangre, no era ya solo un gladiador. Era algo mucho más peligroso, un líder al que hombres desesperados estaban dispuestos a seguir hasta el final. El ejército que no debía existir. Al principio, Roma se rió. Un grupo de esclavos escapados, gladiadores con cuchillos de cocina. Mandemos unas cuantas cohortes y asunto resuelto. Era una molestia, un error administrativo, nada más. Pero el error creció. Espartaco no huyó hacia el desierto, no se escondió en un rincón oscuro esperando ser olvidado. Se movió como un general, atacaba rápido, golpeaba almacenes, pequeños campamentos, caravanas, liberaba esclavos en cada lugar que tocaba, y esos esclavos se sumaban a su causa. En poco tiempo, lo que empezó como un puñado de gladiadores se convirtió en un ejército, sin uniforme, sin escudos iguales,
sin estandartes oficiales, pero con algo que muchos ejércitos romanos habían olvidado sentir: un motivo. Cada hombre que se unía no luchaba por salario, ni por gloria, ni por ascenso político. Luchaba por algo brutalmente simple: no volver a arrodillarse. Espartaco no prometía oro, no prometía títulos, prometía algo mejor: la posibilidad de morir como hombres libres, y para muchos eso valía más que cualquier moneda de Roma. Las victorias comenzaron a acumularse. Cohortes romanas enviadas con desprecio regresaban hechas pedazos, o no regresaban. Roma empezó a preocuparse. Un esclavo no debía ganar batallas. Una revuelta no debía durar tanto. Pero Espartaco, con su ejército improvisado, había cometido un pecado imperdonable. Había demostrado a todos los oprimidos que el gigante podía tambalear. La libertad como peso. Con cada victoria, el ejército de Espartaco crecía. Decenas, cientos, miles. Su campamento era un caos organizado. Hombres de distintos pueblos, compartiendo fuego, pan duro, heridas y esperanzas. Pero junto con el número, crecieron también los problemas. Algunos querían saquear ciudades. Otros querían ir al norte y escapar de Italia. Otros soñaban con marchar sobre Roma y verla arder. Espartaco no era un filósofo, no era un político. Era un hombre que cargaba con algo peor que las cadenas: la responsabilidad sobre la vida de quienes habían elegido seguirlo. Podía haberlos llevado a una masacre inmediata, a una batalla gloriosa y rápida contra Roma. Pero Espartaco no buscaba una muerte llamativa, buscaba un camino real hacia la libertad. Intentó llevar a su gente hacia los Alpes, atravesar la montaña, salir del alcance de Roma. Algunos lo siguieron, otros se resistieron. La libertad, descubrió, no es solo un grito desafiante ni una espada en alto. Es una carga, es tener que elegir entre lo que quieres hacer y lo que debes hacer, por aquellos que confían en ti, mientras Roma se organizaba al fin. Para tomar en serio aquella rebelión, Espartaco miraba a su alrededor y comprendía una verdad cruel: cuanto más alto se levanta un hombre, más grande es la caída que el destino le prepara. Y el destino ya estaba reuniendo legiones romanas en su contra. Roma despierta. Roma, por fin, dejó de reír. Los senadores, esos mismos que discutían horas sobre impuestos y fronteras, entendieron algo aterrador. Si un esclavo podía poner en jaque a sus ejércitos, ¿qué impediría que otros esclavos intentaran lo mismo? El problema ya no era solo militar, era político, era moral, era un desafío directo al orden invisible que sostenía al imperio. Nombraron a Craso, un hombre rico, implacable y ambicioso, para aplastar la rebelión. Le dieron legiones, recursos, autoridad, y Craso decidió enseñar al mundo lo que Roma le hacía a quienes osaban desafiarla. Construyó fosos, trampas, líneas defensivas. No quería solo derrotar a Espartaco, quería ahogarlo, cortarle los caminos, desangrarlo de a pocos. La guerra dejó de ser una sucesión de victorias rápidas. Se volvió pesada, lenta, encerrada. No eran solo hombres peleando, eran dos conceptos de mundo chocando. Un imperio construido sobre la obediencia contra un ejército construido sobre el recuerdo de lo que era ser libre. Cada batalla ganada por Espartaco ya no era un triunfo, era tiempo prestado, y él lo sabía. Veía el cansancio en los rostros, las heridas mal cerradas, la falta de suministros. Sabía que Roma no se cansaba, que tenía más hombres, más armas, más oro, más tiempo. Lo único que Espartaco tenía era algo que Roma no entendía: hombres dispuestos a seguirlo, aunque supieran que el final no prometía coronas ni estatuas, solo dignidad. La última batalla. No hay batalla final sin silencio antes del choque. Aquella mañana,
El cielo no trajo señales especiales, no hubo cometas, ni eclipses, ni voces de los dioses. Solo el ruido familiar de la armadura ajustándose, del cuero apretado, del metal chocando, de la respiración nerviosa de los hombres. Espartaco no pronunció un discurso largo, no hacía falta. Sus guerreros sabían exactamente dónde estaban, sabían contra quién luchaban, sabían lo que habían dejado atrás. Los romanos, al otro lado, formados en líneas perfectas, estándares en alto, como si el mundo entero estuviera sostenido por sus escudos. Espartaco miró a su alrededor, vio rostros que ya no eran esclavos, eran soldados, eran hermanos de guerra. No tenían estandartes de oro, pero tenían algo más fuerte que una bandera, una historia compartida. Dicen que Espartaco rompió su caballo para no tener la tentación de huir. Dicen que se lanzó al frente, como un hombre que ya había hecho las paces con la idea de morir. Lo que es seguro es esto: ese día el suelo tembló bajo el peso de cuerpos que corrían, de lanzas que se clavaban, de gritos que mezclaban dolor y furia. Roma ganó, eso lo sabemos. Los ejércitos de Espartaco fueron rodeados, partidos, aplastados. El campo quedó cubierto de hombres que habían preferido luchar antes que volver a la cadena. Espartaco desapareció en la batalla. Su cuerpo nunca fue mostrado triunfantemente en el foro romano. No hubo trofeo, no hubo cadáver exhibido, solo rumores. Algunos decían que lo vieron caer, cubierto de sangre, peleando hasta el último aliento. Otros decían que nunca lograron encontrarlo, como si la tierra misma se hubiera negado a entregarlo como trofeo. El bosque de cruces. Craso quería enviar un mensaje. No bastaba con matar, había que educar con terror. A lo largo de la Vía Apia, uno de los caminos más importantes de Roma, ordenó crucificar a miles de prisioneros que habían seguido a Espartaco. Kilómetros y kilómetros de madera y cuerpos, un bosque de cruces, cada pocos pasos un hombre colgado. Algunos aún respirando, otros ya en silencio. Los viajeros que pasaban por allí no veían nombres, ni historias, ni motivos. Veían una lección. Así termina. El que se atreve a desafiar a Roma. Los clavos hacían su trabajo, el sol también. Los cuervos completaban el resto. Durante días, semanas, los gritos se mezclaron con el ruido de las tormentas, con las sandalias de quienes caminaban, con las conversaciones nerviosas. Pero Roma, en su afán de demostrar su poder, cometió otro error sin darse cuenta. Convirtió a esos hombres en algo más grande que esclavos rebeldes. Los convirtió en símbolo. La huella que no se puede ejecutar. Espartaco murió. Su ejército fue destruido. Roma siguió existiendo. En los libros de política, eso se llama victoria total. Pero hay otro tipo de victoria, que no se mide en territorios, ni en monedas, ni en tratados. Se mide en ideas, que se niegan a morir cada vez que un esclavo, en alguna parte del imperio, escuchaba la historia de un gladiador, que se atrevió a decir no. Algo cambiaba por dentro. No tenían su fuerza, no tenían sus armas, no tenían su ejército, pero tenían el ejemplo. Roma crucificó cuerpos, pero no pudo crucificar el recuerdo de un hombre que eligió pelear por algo que no podía tocarse, la dignidad. Espartaco no fundó un reino, no dejó una dinastía, no escribió discursos, dejó algo más peligroso, la prueba viviente de que incluso el imperio más poderoso de su tiempo podía temblar por culpa de aquellos que consideraba menos que humanos. Los grandes imperios suelen contar su historia desde arriba, desde los palacios, desde los tronos, desde las coronas. Pero, a veces, para entender la verdad del poder, hay que mirar hacia abajo, hacia las cadenas, hacia la arena manchada, hacia las manos que empuñan la espada. No por gloria, sino por necesidad.
Espartaco perdió su guerra. Eso no está en discusión, pero hay derrotas que son más ruidosas que muchas victorias, porque recuerdan al mundo que la obediencia no es un instinto, es una costumbre, y toda costumbre, si encuentra al hombre correcto, en el momento correcto, puede romperse. Quizá eso sea, al final, lo que más temen los poderosos, no a los reyes rivales, no a los ejércitos extranjeros, no a las conspiraciones en palacio, sino a ese hombre anónimo que un día decide no aceptar el lugar que le asignaron. Y ese hombre, en la historia de Roma, tuvo un nombre que el tiempo no pudo borrar: Espartaco.